Aragón Noticias. Gracias, Javier. Nosotros continuamos pendientes de las fiestas en Aragón. Es el turno ahora de Torres de Berrellén, que celebra esta misma tarde el espectáculo de las vaquillas encintadas. Yolanda, bien acompañada por la charanga. Hola. Hola, buenas tardes, Alba, y buenas tardes a todos los espectadores de Aragón en abierto. En teoría, Alba, tenían que haber empezado estas vaquillas encintadas a las 7:30 de la tarde. ¿Pero qué ha pasado? Que sabían que veníamos nosotros y han dicho, pues vamos a esperar a que comience la fiesta para Aragón abierto. Y comienza este último entierro, estas últimas vaquillas encintadas en Torre de Berrellén. Ahora mismo van a salir las vaquillas, pero Alba, ¿qué son estas vaquillas encintadas? Pues nos lo va a contar Jesús, que Jesús es el organizador de todo esto. Sí, lo organizamos con el excelentísimo Ayuntamiento de Torres y la empresa Pasión y Valentía, las vaquillas encintadas la tarde de hoy. Cuéntanos, Jesús, ¿cuáles son los premios que le esperan a los osados que se atrevan a lanzarse al ruedo? Pues esto va por cintas de colores. La cinta roja es un jamón, así durante las 5 vacas, o sea, son 5 jamones. La cinta roja, son 5 clases de colores, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros y el jamón. O sea que tenemos dinero en metálico y jamón. Ahí sale la primera vaca de la tarde. Sí, ahí está una vaca, ¿ves? Lleva las cintas en la cabeza, que las tienen que ir quitando una a una al recorte. No vale desde los obstáculos. Pero para acercarse hay que ser torero, ¿eh? Porque van ahí, encima son cortitas y sí, vaya, tiene un peligro ahí importante. Hay que arriesgar para coger el dinero metálico, si no, no sería la afición de las vacas. Oye, que al final nos va a salir más rentable el jamón que el dinero, ahora que lo pienso. Sí, sale mucho más trozo. Bueno, depende, porque hay alguno que le sale más barato comprarle un traje que darle de comer, ¿no? Sí, hay muchos. Yo tengo en mi espectáculo, llevo unos cuantos que comen demasiado. ¿La gente se atreve con el espectáculo? Sí, la gente, ahora verás, salen todos, mira. Ya están saliendo a intentar coger las cintas. Bueno, y además es que viene toda la gente del encierro que ha estado, lo veíamos hace unos momentos, ¿no? Desde las 4:30 de la tarde, la gente animada en las calles de Torres, porque además se cerca todo el pueblo y sin embargo, pues se han venido para acá ahora. Sí, ha venido muchísima gente. Tú lo puedes ver mismo, mira cómo está la plaza de recortadores, de todo. Bueno, pues ya vemos que ha comenzado este espectáculo. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿usted es asiduo a las vaquillas? Sí, aficionado, sí. ¿Es usted de Torres? Sí, natural de aquí, nacido aquí. ¿Y alguna vez se ha atrevido a lanzarse al ruedo? No, pocas veces. Bueno, pero alguna ha caído, ¿no? Alguna de más joven, pero pocas veces. ¿Pero con premio o sin premio? Sin premio espontáneo, totalmente. ¿Usted sabe los premios que dan esta tarde aquí? Bueno, los acaban de recordar ahora, serán 30 euros al azul o 20 euros a la roja, más o menos, aproximadamente. Bueno, vemos que han estado bastante atentos. Y nada, Alba, en unos minutos volveremos con vosotros a ver cómo transcurren estas vaquillas encintadas. Seguiremos muy pendientes del espectáculo, Yolanda, y de esos valientes que ya se atreven a recortar la vaca. Gracias. Les contaremos también las últimas novedades en torno al novillo que ayer se escapó de la Plaza de Toros, en este caso de Longares, tras herir a 4 personas, una de ellas de gravedad. La Guardia Civil ya lo ha localizado hace tan solo unos minutos, a 8 kilómetros de la localidad vecina de Alfamén, y ya ha sido abatido. Aragón en abierto está ahora mismo con el dispositivo organizado por la Guardia Civil y se lo contaremos en unos minutos. Les llevamos ahora rápidamente hasta una librería donde podemos comprar libros muy difíciles de encontrar. Lo van a ver. Hola, Jennifer. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ya están viendo algunos de los libros que podemos adquirir aquí en esta librería, y es que hoy lo que les vamos a proponer en Aragón en abierto, que lo hacemos muchas veces, es viajar en el tiempo. No hacia atrás como hago yo, sino en el tiempo, porque algunos de los libros que tenemos aquí tienen 500 años. ¿A que sí, Ignacio? Y alguno más. Y alguno más, ¿verdad? Sí. Que decía yo. Porque en esta librería de libros antiguos, antes me comentabas tú, hay libros que igual a veces es muy difícil de encontrar. Sí, vamos, todos los libros que ya no están en las tiendas son difíciles, basta que uno se empeñe en buscar uno para que no aparezca.
Antes ha venido un señor aquí a la librería de Ignacio y ha venido justo un poquito antes de que nosotros conectáramos con vosotros y de hecho venía con un papel, ¿verdad? Y con un libro que ha dicho es que no lo encuentro en ningún sitio. Y habéis tenido con vosotros que aconsejarle un poquito dónde podía seguir buscando, a ver si daba con ese ejemplar. Sí, ahora para buscar libros de ese tipo, más o menos modernos, pues la herramienta de Internet es muy útil. Nos ayuda mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo que quiero es que nos enseñes estos libros que tenemos aquí encima de la mesa. Hemos sacado algunos de los más valiosos. Y esto de valioso, en lo de los libros, tiene su aquel, ¿verdad? Sí, yo creo que no hay que mezclar el precio con el valor. Para lo que para uno tiene mucho valor no tiene por qué tener mucho precio. Son cosas distintas. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué son los libros que estamos viendo? Por ejemplo, esto que tenemos aquí, veo que es un ejemplar del Quijote. Sí, esta es una edición del Quijote del 18, con grabados. Os he puesto aquí un poquito de cada Voy cosa. a pasar un poco las páginas. Generalmente cuando se buscan los grabados nunca aparecen, pero bueno. Vaya, por Dios. Ah, mira, hemos tenido suerte, Ignacio, no te preocupes. Bueno, me comentabas eso, que es una edición del siglo XVIII. Sí. Hemos puesto esto, que es una edición del 18. Luego tenemos aquí este que a mí me ha enamorado, Alba, ya lo vas a ver, es impresionante. ¿Puedes abrirlo, por favor, Ignacio? Contanos un poquito lo que es. Este es un libro que conjuga un poco todo, porque es un libro con una encuadernación muy interesante, que pertenecía a Didot, que era un impresor que inventó la letra Didot de principio del 19 y además era un gran coleccionista, y es un libro de horas. Un libro de horas, que yo antes le preguntaba, ¿qué es eso de un libro de horas? Y es un libro como de rezos, ¿verdad? Para los que tal vez somos un poco ignorantes y no sabemos lo que es un libro de horas. Sí, es un libro en el cual están los rezos de cada hora, por eso se llama libro de horas. Entonces estos libros se encargaban a pintores de la época, entonces claro, conjuga, digamos, el valor tipográfico. Son los que realizaban estos... Sí, dibujaban estas pinturas, que eran unas pinturas originales de principio del 16, porque este es un libro de 1510. Aquí un poco entra lo que has comentado hace un momento. Una cosa es el precio que pueda tener este libro y otra cosa es el valor. Sí, bueno, en este caso tenemos un valor porque esto no dejan de ser cuadros. Si estuviéramos buscando pintura, pues son unos cuadros de principio del 16 metidos en una encuadernación hecha artesanalmente, que además pertenecía a un personaje importante, o sea, conjuga todo. Es un libro, pues eso, que sí es valioso. Aquí hemos ido, por ejemplo es un libro hecho en Zaragoza en 1510, que es lo que se llama posincunable. Los incunables se llaman incunables a todos los libros hechos hasta 1500 y hasta 1515, 18 se habla de posincunables. Que sería, por ejemplo, que sería un otro libro. Luego aquí ya tenemos otros libros que son como crónicas de lo que es la historia de Zaragoza, sí. ¿Verdad? En este caso son de Aragón. O sea, los dos son cronistas de Aragón, que serán las personas encargadas de redactar la historia de Aragón, y en un caso Argensola, que es conocido por todos, y en otros Jerónimo Blancas, a todos nos sonará por las calles. Y en este caso esto es una ejecutoria, las ejecutorias eran un poco una muestra de la nobleza, de la hidalguía, y en este caso también es de un cronista del Reino de Aragón, que precisamente es la que allí está usada. Bueno, pues Ignacio, yo creo que el que quiera nutrirse de toda esa sabiduría que tú nos has contado y ver todos estos libros, tiene una cita aquí. Yo de momento, si te parece, me voy a quedar ojeando, porque veo que hay mucho donde posar los ojos. Muy bien. Pues les dejamos con esa cita pendiente y ese viaje en la historia. Gracias, Jennifer. Hoy la celebra el Día de la Flor y así ponen punto y final a las fiestas de San Gregorio. Y nosotros, evidentemente, lo hemos querido vivir con ellos. ¿Quieren vivirlo ustedes también? Pues lo verán en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Posiblemente ya conozcan a nuestro siguiente protagonista. Si no es así, no se separen de su televisión, porque lo que van a ver es algo único en el mundo. Se llama Javier, aunque todos le conocen como el agricultor equilibrista. Estén atentos. Les recomiendo que si ahora mismo están poniendo Aragón TV y están viendo a este hombre hacer los equilibrios, no cambien de canal, porque se van a quedar impresionados de lo que es capaz de hacer Javier Masip, que ya se está ganando el primer aplauso de la tarde aquí en Munébrega. Están en sus fiestas en honor a la Virgen del Mar y de la Cuesta, y Javier, con sus 76 años, que ahí es nada, es posiblemente uno de los pocos o el único hombre capaz de hacer equilibrios como los que estamos viendo. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, está usted en forma, ¿eh? Oye, mientras Dios quiera, estaré. Mientras Dios quiera, estaré en forma. Además, que eso me va muy bien para la salud. ¿Qué pasa? El equilibrio me va muy bien para la salud. La única que le pone ahí cortapisas es su mujer, ¿no? Hombre, un poquito. Por eso este hombre no se ha dedicado al circo, no se ha ido de ciudad a ciudad, porque su mujer le decía, aquí en casica. Pero él ha dedicado muchos ensayos, mucho tiempo, para hacer cosas como esta. Tiene un sentido del equilibrio privilegiado, con 76 años. Fíjense en lo que es capaz de hacer este hombre, que está ahora mismo sobre un trapecio, en los dos brazos, con los aros y sosteniendo con la barbilla una herramienta
del campo. Bueno, él utiliza también, Javier, utilizas cosas que tienes por casa, carretillas, eres capaz de subirte encima. Doble equilibrio y va a cantar una jotica. Trae, déjame el micro. Adelante, Javier. Y una jotica al revés, si quieres que yo te cante. Y una jotica al revés, 16, 15, 14, 13, 12, 11 y 10. 13, 12, 11 y 10, si quieres que yo te cante. Javier, la espada también me la da. Bueno, espectacular. Le voy a nombrar caballero del equilibrio. Bueno, atención, porque Javier ha cogido aquí la quinta marcha, no para este hombre. Y atención, ¿este carro para qué lo utilizas, Javier? Además de para llevar cosas. Este lo empleo poco porque tengo 2 o 3 más en casa. Este solo empleo para esto. Este es de ensayo. Sí, porque es que no tiene que llevar polvo ni nada, porque si no te caen los ojos. Bueno, pues vamos a ver cómo Javier se va a poner un pañuelo, tan solo un pañuelo en la boca. Y atención, porque no solo va a levantar ese carrillo, sino que lo va a tener en equilibrio sobre el trapecio. Vamos allá. Javier, que toma carrerilla. Os aseguro que ese carro pesa lo suyo. Fíjense, él tiene como referencia arriba una lona para mantener equilibrio. Lo ha sostenido y ahí está. Espectacular. Bueno, un aplauso. Y dirán ustedes, ¿esto es lo más pesado que puede levantar Javier? Javier, eres capaz de levantar cosas más pesadas todavía, ¿no? Por ejemplo... El arao. El arao. El arao. Que está este hombre aquí. Que pesa, pero una burrada lo que pesa. Esto pesa lo suyo, ¿no? ¿Usted cree que es capaz, Javier, de levantar esto? Tanta fuerza. Yo pienso que sí, porque lo veo muy animado y pienso que será capaz. Llega un momento aquí peligroso, nos vamos a separar, porque esto os aseguro que sí que es ya el no va más. Pesa una auténtica pasada este arado. Vamos a ver cómo Javier va a sostener ese arado en la boca. Guardo silencio porque da hasta miedo. Y ahí está, espectacular. Espectacular. Increíble lo que es capaz de sostener Javier. Javier, ¿qué te queda por poner en la boca? ¿Un camión? Y un burro también. Y un burro también. Javier, encantado. Hasta otra. Un aplauso. Impresionante el arte de Javier. Ya ven ahí que David intentas imitarlo con la nariz, ¿no? Eso es magia. ¿Has visto Muy lo bien. que he aprendido del equilibrista número 1 de España? Impresionante ese Ha sido artista. increíble. Yo me he quedado sobrecogido porque este hombre pues desde pequeño empezó a hacer esos equilibrios en su casa. Su ilusión era siempre trabajar en el circo, no ha podido hacerlo y ahora pues se dedica donde puede y donde le dejan a hacer esos equilibrios tan espectaculares. Bueno, fíjate, ahora tenemos el show de variedades de la revista que está entreteniendo a todos los vecinos de Munébrega. Fíjate que están todas las butacas repletas, no hay papel, como dicen, ¿verdad?, en la reventa, porque se ha vendido todo, 5 euros, un precio popular, para que la gente disfrute riéndose. Hay actuaciones en vivo, cantantes, hemos visto también como un coro, el gospel amenizaba la tarde a todos los vecinos. Pero bueno, aquí poco a poco se va haciendo hambre, el apetito te pide comida, ¿no?, que es lo que también se estila en las fiestas. Y vamos a ver si nos acercamos hasta aquí, hasta los fogones, porque tengo aquí a una persona, Alba. ¿Te acuerdas de sorpresa cuando daban sorpresas a los invitados? Pues esta persona sé que la quieres mucho. Has pasado muy buenos momentos con ella. Precisamente, hace un año, ¿eh? Hace un año, se acuerda de ti perfectamente. De hecho, mira, lo tengo ahí ya con el puchero o los pucheros, preparando aquí el que va a ser el menú para todos los vecinos de Munébrega. Tachún, buenas tardes nuevamente, buenas bienvenida tardes a tu casa, Aragón TV. ¿Cómo estás? Hombre, muy bien. Bueno, te está viendo en estos momentos no ha tu gran cambiado amiga nada. Alba. ¿Qué tal, Alba? ¿Estás Muy bien, o qué? Tachún. ¿Qué tal, Alba? Te dice. Dice que está muy bien. Dice que estás igual, que no has cambiado. Mejor está ya, que la veo todo el día por ahí. Tienes aquí un admirador, ¿no, Tachún? Sí, no, que la veo todo el día. ¿Cómo le llamabas a Alba?
como que a la Alba la llamaba, ya no me acuerdo, me cago en... es verdad, a la corderica. Cordera, gritaba. Ya. La corderica. Bueno, no queríamos desvelar, pero Tachún veo que va a su ritmo, que es un hombre que le puedes decir las cosas 6 veces, pero Tachún es como es y hay que quererle como tal, ¿no? A mí hay que, mira, yo soy como soy, y más claro que el agua. Le he dicho, vamos a mantener aquí un poco el suspense de lo que hemos preparado, así que Alberto, no bajes, porque aquí está el menú que han preparado, 4 pucheros. ¿Qué cantidad? No digas lo que es, Tachún, pero ¿qué cantidad podemos estar hablando? Aquí hay 450 raciones. 450 raciones de un plato exquisito que solo Tachún sabe hacer con ingredientes súper secretos, ¿no? Mágica. Sí, en el Pentágono y tú, un poco más. Nada más, y mi hermano. ¿Y tu hermano? Tu hermano que tenemos aquí al lado. ¿Qué pasa, Maño? ¿Tú también sabes hacer equilibrios, Tachún 2? ¡Oh, qué maravilla! ¿Probamos a ver con eso? Sí. ¿Sí? Venga. Vamos, anímate, Tachún. Venga. Que nosotros te hacemos... No, pero no, no desveles todavía el menú. A ver, digo que si sabes hacer equilibrio, pero con esto, en la frente o en la nariz. No jodas, Maño. No, me cago en la leche. El único es Javier, ¿verdad? ¡Aló! Imagínate si cae, nos quedamos sin comer. Bueno, total, que aquí el espectáculo está garantizado con los tachunes, pero bueno, además, y tenemos aquí un plato que por favor no se lo pierdan. Si hemos visto como un hombre levantaba un arado en su nariz o en la frente o no sé dónde se lo ponía, este menú no se lo pueden perder porque mucha fuerza. Tachún, tú haces equilibrios, tú sí que tienes pinta de hacer. Yo con 80 años que tengo. Bastante con tenerse en pie, ¿no, Tachún? Ya lo puedes jurar, ya. Bueno, pues dile a la cordera que volvemos en unos minutos. Bueno, corderica, mañana. Enseguida volvemos aquí, ¿eh? Y mucha suerte y muchas gracias por todo. Venga, pues en unos minutos volvemos a Munebrega a disfrutar de las fiestas y de ese menú secreto que tiene aquí preparado ¿Cómo te lo digo? Los tachunes. Luego nos lo dice Tachún 1, Tachún 2 y todo. Gracias, David. Y no solo en Munebrega, también celebran las fiestas en honor a San Gregorio en Erla y en el último día sus vecinos han festejado el Día de la Flor. Jotas, pasacalles, procesión y misa baturra con ofrenda de flores y frutos para celebrarlo. Enseguida se lo ofrecemos. Mucha gente estaría sentada aquí, que es donde se suele sentar la gente. Y cuando se vieron venir el toro encima no da tiempo a reaccionar, porque nadie espera que pase esto. Al suelo, y los que se levantaron e intentaron huir, pues se los llevó por delante. Gran susto el que se llevaron ayer los vecinos de Longares, que participaban en un festejo taurino. Un novillo de 400 kilos saltó de la plaza y en su huida hirió a 4 personas, entre ellas un niño. Escuchen. Domingo, 7 de la tarde, fiestas de Santa Espina, Luis Miguel, y el susto llega cuando un toro salta precisamente desde este punto, ¿no? Sí, saltó ayer por la tarde, el 5 de la tarde, sin darnos cuenta a la gente, pues nomás salir ya hizo 2 intenciones de saltar, se apoyó en la primera barrera con las patas de atrás y saltó la segunda. Mucha gente estaría sentada aquí, que es donde se suele sentar la gente. Y cuando se vieron venir el toro encima no da tiempo a reaccionar, porque nadie espera que pase esto. Al suelo, y los que se levantaron e intentaron huir, pues se los llevó por delante, los que se cruzó, e incluso había un coche aquí y le pegó en el faro de atrás derecho, le rompió el faro, le dio al coche también. Cogió a 2 o 3 personas y los tiró. Y ahí en Los Pinos, pues a una mujer le pegó una cornada en el glúteo. La mujer que la pilló, que llevaba una cornada, iba con un chico pequeño. Llevaba un chico pequeño en brazos y los tiró por el aire. De hecho, Luis Miguel, tú tuviste que ayudar a una de las personas que resultó herida, sí, ¿no? A la de la cornada, la más grave, la llevé a la ambulancia. ¿Cómo estaba? Pues preocupada por su hijo. Estaba más pendiente de su hijo y ella no sé si en ese momento sabía que llevaba una cornada. Si el toro no se hubiera escapado y hubiera caído al callejón, hubiera sido peor. Yo pienso que hubiera pasado alguna desgracia, porque la gente hubiera ido a salir todos por la misma valla y los hubiera pillado allá todos. Tenemos aquí cerca la autovía, pues fue hacia la autovía que está la ganadería al lado, intentó cruzar, pegó con la valla de la autovía y como vio que no podía pasar, que estaba la valla, se fue a cruzar por un puente y ya se tiró hacia Muel.
Pero ya después, al caer la noche ya, se intentó coger con unos dardos, lo tuvimos cerca del camión y todo, se bajó una vaca y todo para ver si le hacía caso y se acercó, pero al camión nada. A 30 metros se le tiró con dardos con una cerbatana, pero no le dieron. Alfonso, en este caso tú también estás colaborando en la búsqueda, en este caso en tractor, pero hay más medios, ¿no? Estáis poniendo todo de vuestra parte. Sí, pues está haciendo todo lo que se puede para localizarlo cuanto antes, porque es un peligro. Aquí al pueblo ni a ninguna población cercana no vendrá, pero puede a lo mejor que vaya alguien a trabajar a la viña y estar agachando en la viña y ver un toro, y aunque no se le arranque, no le vaya por él, pero es un susto considerable. Un consejo para hoy es a todo el mundo que no tenga la obligación de ir al campo y que viva más o menos cerca, que tengan cuidado o que no vayan, ¿no? Incluso nos han llegado a decir hoy. Sí, mejor, a lo mejor a dar vuelta, mejor sin alejarse mucho del coche, no hay ningún problema. Llevamos ya 17 horas de búsqueda, Ángel, y el toro que se escapó ayer sigue sin aparecer. Ahora mismo sigue sin aparecer, ayer estaba controlado. Hablando de un animal, ¿de qué tamaño, más o menos, Ángel, tú que sabes mucho de toros, ¿de qué tamaño más o menos? Pues el tamaño no era muy grande, pero son 400 kilos. Un novillo de 3 años, majo. ¿Por qué crees tú que está siendo tan difícil encontrarlo? Este tipo de animales, cuando huyen, intentan escaparse hacia un sitio lejano o hacia dónde suelen huir. Aquí que está la ganadería al lado, ayer tiró hacia la ganadería, pero iba tanta gente detrás que tiró a escapar. El ganadero ha estado toda la noche en la finca esperando a ver si se acercaba, y cuando se ha hecho de día pues hemos salido a buscarlo. Para la gente que viva en Alfamén, Longares, alrededores y Muel, consejos para la gente que hoy tenga que salir al campo, ¿qué tienen que hacer? Pues lo mejor no salir, o sales a buscarlo o no salir. Hace escasamente una hora el dispositivo de búsqueda ha encontrado, como les decíamos al comienzo de nuestro programa, el novillo a tan solo 8 kilómetros de Alfamén, y le han disparado dardos para intentar adormecerlo y frenarlo, aunque el animal, les tenemos que decir, que sigue suelto. Seguiremos pendientes a lo largo de la tarde e intentaremos ofrecerles esas imágenes. Mientras, les contamos que Alcalá de Ebro vive hoy su gran día de fiesta en honor a su patrón, San Gregorio. Han comenzado el día con procesión en la que no ha faltado el dance tradicional, un paloteao milenario. Vean. Miguel, este dance de Alcalá de Ebro es muy tradicional, ¿verdad? Yo ya tengo 84 años y lo conozco toda mi vida. ¿Es milenario entonces? Milenario, porque yo tenía 2 tíos que ya murieron hace muchos años, con 90 y pico de años cada uno, y ya estaba el dance. Estos que hay ahora son los últimos que hemos sacado, la última jornada que hemos sacado. Intentamos sacar pues todo que se pueda, porque la tradición no se pierda. Esto que vemos aquí, que oímos también, es otra de las tradiciones, ¿verdad? Sí. Estos son salvajes de tirana al son de la música. Vaya día bueno que les ha salido para celebrar hoy San Gregorio, ¿eh? La verdad es que sí. ¡Uy, por Dios! Me tocó. Un día de verdad que bueno. Traen también a los niños, ¿verdad? Sí, claro. Para que vayan conociendo desde bien chiquititos la tradición. Es como si aprenden las tradiciones. ¿Cómo viven el día que se celebra hoy aquí en Alcalá de Ebro? Pues con mucha emoción, porque siempre se ha vivido con mucha emoción, y más la procesión. De hecho, una lagrimilla le cae por aquí, por el carrillo. Me acuerdo de mis hijas, que no están. ¿Se emociona? Claro. Intentamos que este día de San Gregorio, pues que salga todo lo mejor posible, y por lo menos contar con 8 danzantes, que es el número que tiene un grupo de... A ver, enséñanos esas manos, porque las manos de los danzantes siempre tiene marcas de guerra, ¿verdad? Y algún callito que otro. Bueno, esta en concreto no, pero sí que es verdad que pues el tener los palos y estar ahí en tensión un ratico con los palos, pues se nota. ¿Y qué es lo más importante de un día como hoy aquí en Alcalá de Ebro? Pues lo mejor es que es el día del patrón y es una tradición de todos los años y gusta seguirla. Aplauden, y es que les enorgullece ver esto, ¿verdad? Hombre, San Gregorio, lo mejorcico el pueblo, San Gregorio. ¿Le tienen mucha devoción? Mucha. Se deja la gente de trabajar, los hombres, por venir, como mi hijo también. Y la tradición no se puede perder, ¿eh? No, nunca. Mira, hasta escalofríos me dan. Bueno, pero ¿dónde va todo el mundo ahora? Ahora al pabellón. ¿Y eso? Que dan un aperitivo. Ay, ¿esto se apunta todo el pueblo? Sí. Pues todo el vale, pueblo. vamos a coger sitio para tomar algo, ¿no? Sí. Venga. Bueno, qué manera tan buena de terminar una mañana de celebración, comiendo. Y como mejor se hace.
¿Verdad? Esto lo sabemos hacer todos, ¿verdad? Lo del picoteo nos sale bien a todos. Sí. Los viejos más, porque no comíamos de antes. Bueno, ¿y ustedes qué le piden a San Gregorio? Que nos dé salud a los hijos y a nosotros, y al pueblo. Pues venga, ¿se lo pedimos? Sí. A ver, señoras, ¿cómo está este picoteo, Rico? Ay, buenísimo. Buenísimo, vaya manera buena de celebrar San Gregorio, que tienen aquí. Es que es nuestro patrón. Y es un día importante hoy, ¿verdad? El que más del año. Y además con este día estupendo que les ha salido y terminar, pues oye, reponiendo fuerzas. La verdad es que a San Gregorio le estamos muy agradecidas porque ha hecho muchos milagros. Ha parado tormentas, plagas. Pues subimos a adorar a la Virgen del Olivar, del pueblo de Lécera, y básicamente a pasárnoslo bien. ¿No se animan a ir andando? No. La bajada. Difícil seguir su ritmo, ¿eh? No, esto es lo que pasa, que les ha cogido cuesta arriba. Ya lo han visto en remolque, en coche, andando. Ningún vecino de Lécera se ha querido perder las romerías a la Rebollosa que celebran tras la fiesta a la Virgen del Olivar. Una jornada en la que tampoco ha faltado el buen tiempo ni el buen almuerzo. Enseguida lo vemos. Tampoco nadie se quiere perder las vaquillas de esa plaza de toros de Torres de Berrellén. Hola Yolanda, ¿cómo transcurre esa tarde? Hola Alba, y de hecho acaba de salir la segunda vaquilla de la tarde, porque la primera tenemos que decir que ya se han llevado todas las cintas. Recordamos que son vaquillas encintadas que llevan varios colores: azul, amarillo, a ver si veo alguna por aquí más, verde, y que el premio gordo era para la roja. Los concursantes que consiguiesen coger la cinta roja se llevaban un jamón. Bueno, pues la primera vaquilla, como decimos, la han dejado ya sin cintas, y aquí tenemos a dos de los afortunados que se han llevado una de las cintas. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años llevas tú corriendo vaquillas? Pues 2 o 3 años llevaré ya. Oye, pues ya se te da bastante bien, ¿no? Porque tú te has llevado la cinta verde. Me he llevado 3 cintas. 3 cintas, anda, yo te estaba la viendo verde, una. La amarilla y la azul. O sea que en total, recordamos que la roja eran jamones, pero las demás eran premios en metálico. O sea que ¿cuánto has acumulado esta tarde? Pues 60 euros mínimo. Oye, pues ya te ha salido bien la tarde, ¿no? Sí, bien. Bueno, pues nada, Cristian, ¿te vas a volver a atrever a lanzarte al ruedo? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, pues a ver si... Venga, pues te vemos. Venga, encarámate por aquí. Espera, que está por aquí mi compañero, muy entretenido, que no creo que nos pueda ver ahora mismo, pero por aquí sale Cristian. Este de rojo, Alba, que se lanza es Cristian. Este de rojo que va por ahí a la derecha hacia las escaleras. Él será Cristian. Pero tenemos otro héroe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Tú también te has llevado cinta, Jorge? No, pero se han podido hacer recortes sin coger cinta, pero buenos recortes. Oye, que aquí la cosa no era hacer el recorte, era coger la cinta. Sí, pero y cuando vas ya no quedan, hay que hacer, aunque sea espectáculo también. Oye, pues ahora tú lo que quieres es demostrar que eres torero, ¿no? Bueno, pues vente para acá, Jorge, vamos a acercarnos un poco más, a ver si podemos subir, aunque tenemos a la vaca bastante cerca. Y oye, ¿qué es lo más emocionante? Pues verla venir y tenerla cerca. Y entonces en ese momento, ¿qué se te pasa por la cabeza? En ese momento no se puede explicar. Yo no lo puedo explicar de momento. Bueno, pues Jorge, dejamos que te vayas ya para allí. Oye, ¿y ahí arriba no se sube nunca? No, que son muy pequeñas. Si fueran más grandes, a lo mejor. Bueno, pequeña. Hombre, pequeña es. 2 añicos o 2 añicos y medio, como mucho. A mí me da un poco de respeto. Sí, yo nací ya con la afición. Pues hala, te dejamos que te escapes, tú también. Tenemos también a varias personas que están colaborando, como puedes ver, Alba, con el capote. Uno de ellos es Enrique, también uno ha sido a estas fiestas. Yolanda. Y vamos a ver con la afición que no se atreve a saltar. Yo no. ¿Cómo va la tarde? Bien, aquí estamos, pero yo no me atrevo. ¿Mucho miedo? Sí. Pero estabas aquí al lado de la barrera, cerquita, viendo cómo salía la vaca, o sea que miedo, pero tú eres más de verla sentado, ¿no? Como yo. Claro. Bueno, pues vamos a por más aficionados. Como decíamos, tenemos a gente que se atreve. ¿Tú te atreves? No. Este. ¿No te atreves con la vaca o con el micrófono? Con el micrófono no va a tener. Vaya, oye, la valentía está en muchos frentes. A ver, ¿cómo va la tarde? Estoy comiendo. ¿Se han traído la merienda? Merendando.
me quieren hablar, pero deben un trozo de bocadillo por lo menos. Nada, Alba, que tienen la boca llena y aquí la gente no quiere darme nada. Después les pediré. Señora, ¿cómo va la tarde? Muy bien, muy bien. ¿Lo están pasando bien? Muy bien. Lo malo que la última tenía que ser la primera. Que me gusta mucho su sombrero, que si me lo deja un ratico, ahora se lo devuelvo, que es que por aquí, por el otro lado da la Solana. Venga. Muy bien. Ahora se lo devuelvo. Bueno, pues nada, vamos a entretenernos otro rato a ver si alguno de estos chicos que tenemos por aquí consigue alguna de las cintas que lleva esta vaca, que de momento es la más brava de la tarde. Desde luego, gran espectáculo el que están ofreciendo hoy en Torres de Berrellén todos esos jóvenes valientes. Además, también les acompaña el tiempo, como también lo ha hecho esta misma mañana los vecinos, en este caso de Lécera, en su romería en honor a la Virgen del Olivar. Han caminado o conducido los 8 kilómetros que separa el pueblo de La Rebollosa, donde han pasado la jornada. Bueno, ¿vosotros sabéis a qué velocidad ibais? Sí. Es que os hemos pillado con el radar que tenemos aquí colocado para romerías y yo creo que ibais demasiado rápido. Vamos a 20, despacito. Bueno, voy a hablar un poquito con los de detrás, ¿vale? Pues subimos a adorar a la Virgen del Olivar, del pueblo de Lécera. Y básicamente a pasárnoslo bien. A pasárnoslo bien y a pasar el día allí, ¿verdad? Eso es, además hoy que va a hacer buen día, comeremos, beberemos un poquito y nos lo pasaremos todo el pueblo en familia. En vez de ir en tractor o en camioneta, van en coche un poco más cómodos, ¿verdad? Pues nuestro gusto. Ah, bueno. Es por dolencias que tenemos que aprovechar de ir con el vehículo para no pegar esos saltos. Oye, pero así una romería da gusto, es mucho más rápida, ¿eh? ¿Más rápida? No. ¿No se animan a ir andando? No. La bajada. Bueno, ¿usted qué es? El romero que disfruta de la tranquilidad del camino. Eso es. Y de todos estos sonidos de la naturaleza, ¿no? Claro. ¿Por qué hace la romería caminando cuando casi todos los vecinos van en coches, en tractores? Es que soy distinto. Ah, bueno. Lo que pasa es que es difícil seguir su ritmo, ¿eh? No, esto es lo que pasa, que les ha cogido cuesta arriba. ¿Cuánta distancia separa Lécera de la ermita? 8,5 kilómetros. ¡Que va usted muy vacío! Vale, pero soy el que subo todo. Ah, bueno, porque digo, ¿qué es usted? ¿El romero egoísta? El romero egoísta. ¿Saben que les está siguiendo un coche? Sí que lo sabemos. Ah, vale, digo, no sé si lo saben, pero para que estén avisados y estén atentos. Sí, ya lo llevamos desde a 1 kilómetro atrás. Que veo que está siguiendo al coche de delante. ¿Ha hecho algo malo? ¿Ha infringido alguna ley o alguna norma? Yo creo que no. Ah, bueno, que es verdad que esto era una romería, se me había olvidado, es que me he perdido de repente. ¿Qué lleva usted detrás? Gente. Gente, porque los lleva tan tapados, digo, no sé si llevará gente. ¿Podemos hablar con ellos? Claro que sí. Venga, vamos a saludarles. Si no se enfrían. Ah, si los lleva tapados para que no se enfríen. Además hace una mañana muy fría, ¿verdad? A ver qué ganado lleva este hombre detrás, vamos a verlo. Bueno, Ah, bueno. A ver, gente. Ah, pues sí que es verdad que lleva gente. Sois el número 19 por lo menos. Faltan 4 aún. ¿Faltan 4? O sea que vamos bien. No sé si todavía tendremos no sois sitio, el pero... coche escoba. Tú eres una de las mayordomas de esta fiesta. ¿Qué quiere decir eso? Que somos las principales organizadoras de esta fiesta y nos dedicamos pues subimos aquí, el sábado hacemos las migas y pues eso. Y hoy os toca hacer, como veo a todas estas señoras que han hecho un montón de huevos fritos para todo hasta atrás. Pues estos que son amigos nuestros, son los próximos mayordomos, les invitamos a huevos fritos porque nos han ayudado mucho. Y el año que viene eres tú mayordomo. Sí, desde ahora hasta el año que viene. Mucha responsabilidad encima. Hay que preparar las fiestas y organizar un poco para que vaya todo bien. Oye, si os lo pasáis mal, luego es culpa de los mayordomos. Que le vamos a... Corriendo a casa el cura y avísale al sacristán. Bueno, y esta es la romera más pequeña este año. Dile, pues sí. Díselo. O sea, pero no lo puedo decir, porque ¿cuánto tiempo tiene? 2 meses. 2 mesecitos que tiene Carlota. ¿Y cómo os habéis animado a traerla? Pues porque yo he venido todos años y ella va a hacer lo mismo. ¿Y querías que tú? Porque voy siempre con el padre. Donde va el padre va la chica. Antes se marchaba la gente andando con carros, caballería, y solamente era para los hombres. Solo los hombres, que hacían una romería un poquito más lejos de donde estamos ahora. Exacto. Entonces ahora es agradable ver que las mujeres están participando también. ¿Y los niños? Aquí todos. Y los niños.
también. Y luego comen todos aquí juntos en la Rebollosa. Exacto. ¡Viva la Virgen del Olivar! Y continuamos con más historias. Dicen los lugareños que la plantaron los moros. Podría llevar allí más de 1000 años y ahora es José el encargado de mimarla. Hablamos de una olivera milenaria que nos va a enseñar Laura. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alba. Fíjate qué ejemplar de olivera que tenemos aquí, que más de 1000 años es poco. Y esto nos lo puede explicar perfectamente José Andreu, de Casa Nadal de Colungo, porque en este paraje suyo, que es la Demba, fíjate, si nos ponemos al lado de las raíces estas, es que, para que se hagan ustedes la idea, ¿vale? Que yo no sea demasiado grande, pero fíjate lo grande que es. Tiene unas raíces que a saber cuántos años tiene esta olivera. Pues yo calculo que podemos hablar de millones de años. De millones de años, ¿eh? Que esto, cuando yo he llegado, le he dicho, José, pero esto ¿cuántos años tiene? Y dice, sábete, decía. Claro, de toda la vida. Esto ha visto el diluvio universal. Mira, aquí tenemos... Y el arca de Noé. Y el arca de Noé también. Aquí tenemos los anillos de unas de las ramas, no del tronco, digamos, tronco más macizo, que es imposible casi cortar esto ya. Y esto se podría analizar como que en la parte más oscura ha habido años de sequía muy malos. Muy mal, exactamente. Todas las partes oscuras... Esas son que a lo mejor han pasado 100 años o 500 años que ha estado el árbol parado. Porque yo, desde que tengo ya 85 años y no le he visto crecer nada. Nada, o sea que todo lo grande que es ha sido cuestión de mucha paciencia. Exactamente. Y de pasar mucha sed y en fin, y que calamidades, para qué, fríos y en fin, todas estas cosas que pasan en la naturaleza. Es que una se pone a pensar... Y tú sabes una una olivera de esta magnitud, la de aceite que habrá dado a cuánta gente. Muchísimas. Porque de olivas también va bien. Hombre, pues un año cogí 250 kilos. En el año 1944 que cayó la mayor nevada que he visto yo. Ahora ya no he visto nevar más desde aquel año. ¿Y a la olivera no le pasó nada con la nevada? Nada, absolutamente. Necesita muchísima agua. Y ahora lloviendo como llueve también. Esta le pasa como a los pantanos. Les hace falta mucha agua. Mira que va bien cargadita, ¿eh? Que ya esas serán futuras olivas y... La gente se preguntará, porque claro, esto que estamos viendo aquí, toda esta parte de raíz, luego al otro lado la tierra nace a la misma altitud del muro. Este muro lo puso usted, José, para que el agua le llegara mejor, porque necesita más agua, que lo pasa mal. Exactamente, es que el agua le pasaba como a 4 metros o por allá de cuando caía tormentas, ¿no? Y ella se quedaba colgadilla arriba y no se podía regar. Y claro, por eso no crecía. Aquel año que nevó, como le cayó la nieve encima, pues entonces se puso mucha agua y entonces cuando ella creció y dio fruto. Y este hueco que tenemos aquí, en medio, aquí se cabe por allí, Alba, y se puede estar de pie dentro del tronco. Pues dentro del tronco pues puede haber, porque de pie 4 o 6 por lo menos, pero alrededor pues puede haber 7, 8, 10 personas. ¿Dentro? Dentro. Puede haber dentro. ¿Te imaginas? ¿Esto puede ser refugio? Y si son críos, pues una docena de críos. Una docena por lo menos. Oye, que no se imaginan ustedes, de verdad, el empeño y el cariño y el mimo que le ha puesto José de Casa Nadal, porque, vamos a leerlo, ¿eh? Aquí, en este muro que ha hecho él, hay una inscripción que pone, milenaria millonaria. Me vengo a leérmelo porque no me lo sé de memoria, José. Milenaria millonaria. Dígalo usted. Milenaria millonaria. Has pasado mucha sed. Ahora te vas a regar gracias a esta pared. A esta pared, ¿eh? Le salió incluso poesía. Exactamente. Porque también sé algo de poesía. Ah, también sabe algo de poesía. Sí, este señor nos está hablando de ríos y de todo, nos ha dado la tarde para muchas cosas. Exactamente. Pero una pregunta más, porque de esto que van a hacer aquí, se dice que es una olivera rollera, que no hay muchas, son poquitas las que hay. Yo conozco solamente 3 en el monte. Pero que la gente no sabrá por qué se le llama rollera, vamos a explicárselo. Pues se llama rollera porque cuando quiere comenzar a madurar está toda colorada, como si fuese una naranjera. ¿Qué dice la gente cuando viene y la ve? Están muy contentos cuando la ven colorada, pero claro, después cuando vienen a verla, cuando ya quieren ponerse en un poquillo negras, que eso es en marzo por allá, pues entonces claro, se quedan desilusionados. Usted la habrá probado las olivas de esta olivera. Exactamente. Y de rendimiento, pues rendimiento me dijeron unos chicos que vinieron a buscar esquejes, que da al 33%. Claro, porque esa es otra, que teniendo un ejemplar así, la gente pues ha intentado con los esquejes llevársela para casa y criar otra. Exactamente.
Solo por 3.000, pues a ver si salía 3.000 plantas. Pero que no les cogieron, no coge mucho, no coge. Bueno. Les cogieron pocas. Pues esperemos que les haya gustado ver esta olivera que hay en Colungo y que pues atrae a mucha gente, ¿eh? Muchos se acercan hasta la demba de José. Y ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a mirar para allá, al sol. El cielo, que lo tenemos despejadísimo. Vamos a hablar del tiempo, porque en Huesca hoy la máxima ha sido de 25, en Jaca de 27 y en Benasque de 28 grados. Y mañana, pues las máximas serán quizás no tan altas, un par de grados bajarán de media, las mínimas seguirán igual y como mucho puede que llueva un poquito en el Pirineo. Lo que yo no sé es cómo debe estar el tiempo, Cristina, por allí por Zaragoza. Hola Laura, bueno pues el tiempo está espectacular, sobre todo porque todos recordamos que este sábado llovía cántaros, yo creo que hasta 48 litros por metro cuadrado, he leído yo en algún sitio que cayeron, ayer hizo muy bueno domingo y hoy lunes hace un tiempo espectacular. Tú nos pedías que mirásemos al cielo y yo le voy a pedir a todo el mundo que mire cómo está este paseo de Sagasta. Allí a lo lejos podemos ver allá las personas disfrutando de las terrazas y también, como vemos, en cada banco la gente que se anima a pasear y se anima a sentarse. Además, yo creo que como ya es mayo, todos hemos pensado, yo sé que en esto Alba me va a entender, que ya por fin nos poníamos la ropa de verano. Porque yo he visto por aquí pasar a muchas niñas con sus vestiditos de tirantes y Alba, por fin, yo creo que ya casi todo el mundo, ahora si nos fijamos, nos hemos quitado las botas. Ya esto me entenderán las mujeres, ya estamos en momento de sandalias, ya hemos llegado a 28 grados, hemos llegado hoy en Zaragoza, también por ejemplo en Calatayud, en otros sitios como en Sois de Rey Católico, Las Cinco Villas, un poquito menos 15, pero bueno, ya es mayo, ya estamos en primavera, ya nos quitamos la ropa de abrigo y cruzamos los dedos y esperamos que continúe así. Bueno, antes ya lo comentaba mi compañero Antonio, pero yo lo digo porque sé que a la gente le gusta mucho saber el tiempo que va a haber, que según las previsiones, aunque también voy a señalar que siempre son fiables a 72 horas, vamos a tener por lo menos 4 días seguidos de sol y de altas temperaturas. Luego el fin de semana ya veremos, hay quien dice que va a haber nubes, pero bueno, tampoco nos vamos a preocupar, que estamos a lunes y todavía nos quedan muchos días para disfrutar por delante. Y yo decía que hay mucha gente disfrutando del buen tiempo, muchas señoras que yo he visto pasar por aquí y muchos señores, por ejemplo Antonio y Adolfo, que justo les he interrumpido, que estaban hablando de actualidad, que estaban hablando de, bueno, pues estaban hablando de golf, de Severiano Ballesteros, yo les he interrumpido. Hablamos de todo. Hablan de todo, ¿no? Y bueno, y al sol mucho mejor, ¿a que sí? Pasar el tiempo. Claro, yo le preguntaba a él, ¿ustedes cuando hace mal tiempo salen a la calle? Sí. Ah, también. Pero nos sentamos menos. Pues se sientan menos y disfrutan menos, ¿verdad? Ahora viene buen tiempo, Ahora viene el buen tiempo y como ven, estos señores sonrientes y sonrientes estamos todos porque ha llegado el buen tiempo y como mínimo hasta el jueves lo tendremos con nosotros. Pues por lo menos vamos a aprovechar estos días que nos dices. Gracias, Cristina. Y seguimos, hoy terminan las fiestas en honor a San Gregorio en Erla y sus vecinos lo celebran con el Día de la Flor. Jotas, pasacalles, procesión y misa baturra para poner punto final a sus fiestas mayores. Hoy celebramos el Día de San Gregorio, es el día del patrón, el más importante para nosotros en el pueblo. Lo primero que hacemos es ir a buscar a las reinas con la rondalla, pues casa por casa. Justo ahora paráis en casa de la primera reina, ¿no? Sí, ahora mismo justo en casa de Rebeca, es la primera reina, sí. ¿Y la recogéis a golpe de jota? Exactamente, le tenemos una jota dedicada a ella. En el balcón a rondar, cuando Rebeca se pone, en el balcón a bordar, ella borda pajaritos y yo los echo a volar, y yo los echo a volar cuando Rebeca se pone. Muy emocionada, ¿no? Sí. ¿Por qué te hace muchísima ilusión esto? Sí, mucha. Lleva mucho tiempo esperando. 20 años. ¿20 años? Sí. Nació en Huesca. Vivimos en Madrid y le hacía muchísima ilusión ser reina. Y así poco a poco vais recogiendo a todas las reinas. A todas les hacemos lo mismo. Vamos poco a poco, una por cada casa. Lo que pasa que como son tantas, pues es que tenemos muy poco tiempo, porque la misa empieza a las 12 y fíjate tú, pero vamos, así es.
Aquí van repartiendo los claveles, ¿no? Sí. Somos de la comisión, y entonces la comisión pone los claveles y lo que se recauda es para la iglesia. ¿Cuántos claveles podéis repartir hoy? Pues unos 200, una cosa así. Ya tienen sus claveles, ¿no? Pues sí, ya tenemos nuestros claveles, que es la tradición del día de San Gregorio. ¿Y rojo por qué? El rojo porque si es blanco, hay rojo y blanco, y como voy un poco de blanco, pues para contrastar. Ya habéis recogido a las reinas, ¿no? Por fin. Sí, sí, ya están todas recogidas, ahora vamos a hacer la procesión y sacamos a San Gregorio. Un día muy bonito hoy, ¿no? Precioso, hoy un día precioso. Fíjate qué sol tenemos esta mañana. Mucha gente vestida de traje regional. Hombre, por supuesto. Confeccionado artesanalmente, la mayoría. Mucha devoción por San Gregorio, ¿no? Mucho, por todos patronos. ¿Y qué le pide? Una fiesta mayor. Pues lo primero de todo le pedimos salud para todo el pueblo. ¿Y a nadie le falta un clave? A nadie, ya lo ves. Hasta mis nietas se van por ahí. Pues ahora, una vez finalizada ya la procesión, todo el mundo entra dentro y ya pues empieza la misa baturra. Del fervor por San Gregorio en Erla regresamos hasta Munébrega con los tachunes, con David y bueno, y todo el mundo. ¿Qué fiesta tenéis ahí montada? Todo el mundo está aquí presente en Munébrega y aquí también hay fervor, y se lo están pasando en grande porque sí, como decíamos son sus fiestas. Entre tachunes me encuentro, pero atención porque tengo otro rostro conocido y ella es Carmen. En su día, Carmen, alguna hará memoria dirá, ¿de qué me suena esta mujer? Esta mujer tuvo un momento un tanto embarazoso, ¿no? Tanto muy mal. Porque intentó beber de un porrón de vino. Una jugada un poco buena. Le dejaron abierto el porrón y ¿qué pasó, Carmen? Pues nada, que pusieron un tapón de la botella de champán y yo por hacer un poquito con la chuleta, subí arriba y se cayó todo abajo. Eso pasó el día de San Blas, pero hoy le vamos a dar la alternativa. Yo vengo preparado para que no pase lo mismo. Hoy veremos. Le vamos a poner aquí un pañuelito, le hemos puesto una bota que es más sencillo de beber y Carmen ahora sí demuestra a toda Aragón, a toda España que tú sí que sabes beber. Pues no se lo ha pensado, David? Fíjate, ya gustándose y todo. Muy bien, Carmen. Bueno, un aplauso para Carmen.